El Señor esté con vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó, y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto. Una 100, otra 60 y otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios, como todos los domingos, nos propone una lectura o unas lecturas que nos deberían hacer reflexionar. Y tomo como punto de inicio de esta reflexión la oración inicial que hemos hecho. Creo que ya lo he repetido, ya estaréis medio hartos de mí, porque lo he dicho muchas veces. La oración inicial colecta, que sucede como cuando vamos a clase y los primeros 5 minutos no nos enteramos qué está diciendo el profesor. Yo que doy clase, yo creo que del 15º minuto más o menos empiezan a aterrizar. Pues en la misa llegamos aquí y estamos medio atontados. No es que seáis tontos, sino estamos un poco atolondrados. Y perdemos una oración que es la oración, por así decir, que resume el significado de la Eucaristía, que es la oración inicial, llamada oración colecta. Y esta oración hoy es muy significativa. Básicamente dice que Dios es tan rico en bondad que llama a aquellos que están perdidos, aquellos que están desencaminados, los llama a la conversión continuamente. Y esto nos alegra. Dios llama a todos, quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Bien, ¿y a nosotros? La segunda parte de la oración es la que va dirigida a nosotros y es la que tiene que ver con las lecturas, sobre todo la primera y el Evangelio. Y dice así: concede a los que se profesan cristianos, a los que estamos aquí, rechazar lo que es contrario a ese nombre y cumplir cuanto en él se significa. Es decir, lo que le pedimos al inicio es que seamos cristianos cabales, de los pies a la cabeza, o mejor dicho, de la cabeza a los pies, y de la punta del dedo índice o medio hasta la otra punta del dedo medio, totalmente cristianos. Porque si no, esto no exime que no tengamos fallos, porque si no, el Papa Francisco no se confesaría cada 15 días, y Juan Pablo II cada semana. Y Juan Pablo II es santo, y Papa Francisco todos lo conocemos. No exime que no nos equivoquemos, es decir, que no pequemos. Pero lo que viene a decir aquí es la respuesta a aquello que muchas veces escuchamos, yo he escuchado y todos hemos escuchado. ¿Para qué vas a la iglesia? Si después, fíjate, fulanito y fulanita hacen mal, hacen no sé qué. ¿No habéis escuchado nunca eso? Mejor no ir, ¿no? No, es mejor ir y dar testimonio verdadero. Este es el ideal. Y realmente, para la gente que no viene a la iglesia, que no participa de nuestra fe, que se ha enfriado, que está lejana, nos miran con lupa y van a encontrar defectos. Y por eso que al inicio de esta Eucaristía pedimos: Señor, ayúdanos a rechazar
todo lo contrario el nombre de cristiano y a cumplir lo que en él se significa. Es decir, a dar testimonio cabal en el mundo de lo que creemos. Y por eso se crea un puente entre la fe, lo que creo, y la vida de la fe. Yo creo y vivo según creo, porque si no, puedo creer una cosa y no vivir según creo, y entonces soy, yo mismo, yo sacerdote, un hipócrita. Digo lo que no hago. Y esta es una tentación que podemos tener. Y bueno, pues las lecturas de hoy nos dicen algo que nos puede ayudar a reflexionar, a agradecer y a acoger con más fuerza la palabra de Dios, que como dice la lectura del profeta Isaías, no vuelve hacia el cielo la palabra de Dios es como el rocío que cae y que no vuelve hacia lo alto si no ha obtenido frutos. Es decir, el agua cae, empapa la tierra, da fruto y se evapora y ahí sube. Es decir, la fuerza de la palabra de Dios es total, inmensa, infinita, es omnipotente. Esta es la figura del sembrador que hemos escuchado. El sembrador es Dios que siembra abundantemente, dadivosamente, generosamente, en todos los lugares. Al borde del camino. El borde del camino, todos hemos caminado, normalmente está duro. A veces tienes que ir con una azada para abrirte un hueco. Está duro porque llueve, porque se calca, se queda como un cemento. Pues hay siembra también. Siembra donde hay poca tierra y florece rápidamente, pero se seca. ¿Por qué? Porque no tiene profundidad. Y entonces yo me convierto, y entonces tengo una gracia. He tenido un accidente de tráfico y, entre comillas, se me ha aparecido la Virgen. Y entonces 3 domingos vengo a misa y rezo por la noche 2 o 3 noches. Y después se acabó, porque ha florecido, pero no tiene raíz. Puede caer la semilla, porque Él siembra abundantemente y cae alrededor o dentro de los abrojos, espinos, zarzas, maleza. Pero, ¿qué sucede? Que a veces estas ya tienen mucha raíz y cuando van a hacer la pobre semilla de trigo va a florecer, se hace y ya ni le da el sol y se seca. ¿Por qué? Porque los afanes de la vida, como diría Jesús en las tentaciones, el poder, el tener y el placer sofocan la fuerza de la palabra de Dios. ¿Esto quiere decir que la palabra de Dios deja de ser omnipotente? No, quiere decir que yo no tengo la disposición necesaria para recibirla. No sé si habréis leído algún libro, hay muchos, de gente que ha pasado por el desierto o ha estado en un campo de concentración y no ha comido durante mucho tiempo. No se te ocurra darle un bocadillo porque lo matas, no tiene estómago para aguantar la comida. ¿Por qué? Porque se ha destrozado su sistema digestivo. El aparato digestivo no aguanta comida sólida, tienes que ir poquito a poquito. ¿Quiere decir que el alimento no alimenta? No, es él que está enfermo. Entonces la palabra de Dios nos habla exteriormente a través de la palabra que escuchamos, de los sacramentos, interiormente en nuestras casas, en los momentos de dificultad, en los momentos de alegría, en los momentos de dolor, en los momentos de sufrimiento. Y es omnipotente, moja, empapa, pero si la tierra no está bien preparada, como en el último caso, pues no florecerá. Y entonces ahí sí que la gente dirá, ojo, tú cura, dices esto y después no lo vives. Sí, porque yo lo digo, pero lo escucho, pero en mi corazón la tierra no está arada antes. Y la semilla cae o en el borde o superficialmente entre las piedras o en medio de la maleza.
y de los abrojos y espinos. Y por eso que hoy debemos pedir no solamente que el sembrador siembre abundantemente en nuestras vidas, generosamente, que Él lo hace. Él no mide, porque quiere que todos los hombres se salven y conozcan la verdad. Siembra abundantemente. Y vamos a pedirle que Él continúe sembrando abundantemente en los otros y en mí. Pero le vamos a pedir también, ¿qué es lo que hemos suplicado? Que nuestra tierra, es decir, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, estén bien dispuestos, sean tierra buena, donde esa semilla plantada germine y dé fruto abundante, 60, 60 o 30 por uno. Y esto lo tenemos que pedir, no solo que Él sea generoso, que lo es, sino que tenemos que pedir que Él abone, que Él prepare y que nosotros también nos dispongamos a escucharlo. Y os aseguro que si esto se da, el testimonio que daremos los cristianos será transformador. No os perseguirán igual, no os preocupéis. Esto es un signo de los cristianos. Nos perseguirán hasta el final. Mataron a Jesús. A nosotros, pobres diablos, ¿qué nos van a hacer? Pues peor. Pero el testimonio será profundo. Y termino con un hecho de este tipo. Un cardenal Van Tuam, lo he hablado de él de algunas veces, vietnamita, obispo de Saigón. Cuando llegan los comunistas del Vietcong, es encarcelado y pasa 13 años en la cárcel, de los cuales 9 en aislamiento, es decir, nadie hablaba con él. Y él recontaba que se volvía casi loco. Pero ¿sabéis qué sucedía? Que él, no hablando, tratando bien a los carceleros, y ellos respondiéndole siempre peor, tenían que cambiar a los carceleros cada 2 meses. Porque si no, ellos interrogaban a este que lo tratamos tan mal, que lo despreciamos, que le insultamos. ¿Qué tiene este hombre que nos sacude? ¿Por qué este hombre es así? ¿Por qué este hombre reza solo, canta solo y tiene tanta fuerza? Los tenían que cambiar, porque si no, iniciaban un proceso de conversión en la cárcel, una cárcel comunista, un láger comunista. Espero que no terminemos ninguno de nosotros en un láger comunista. Pero en el mundo en que nos ha tocado vivir, en Elda, en Petrer, en España, podamos dar un testimonio verdadero, coherente. El mundo necesita testigos y no solo predicadores, como yo hago ahora.